Señor Jesús. We give this meeting to you. Damos esta reunión a ti. We brief the Lord. We pray your speaking Señor. be abundant. Oramos que tu hablar sea abundante. Oh, Señor, confiamos en tu palabra. We wait on you this morning. Esperamos en ti esta mañana juntos. You to renew our strength Esperamos a que renueves nuestra fuerza on eagle's wings. y nos levantes en las alas de águila. Que no estemos en preocupación, Revive and restore. que seamos avivados, restablecidos. Set before us. Estamos en la carrera que tú has puesto frente a nosotros Testimony, para edificar tu testimonio, own body. un cuerpo. Pray this morning you will cleanse Oramos us esta with mañana que esta mañana nos limpies con tu sangre, all of our consciences. que cubras nuestra conciencia, And the libre del ataque y acusaciones del adversario. Lord, we just pray. You Señor, also give us te oramos para que nos des oídos y that we vista, hear and that que we podamos may see. escuchar y podamos ver. Lord, visit us, Visítanos, visítanos living presence, con tu presencia viviente, and spirit, the el Espíritu edificante, sanctified spirit. los 7 espíritus identificados, Señor. Avívanos, Señor. Aviva tu iglesia. The saints and the Aviva a los santos en la iglesia en Long Beach. Amén. well, this morning, Esta I'd mañana like to continue. me gustaría continuar y hablar. Consider this a message. I No consider considero esto como un it mensaje, free talk, sino un hablar libre, not without a burden. pero no con, con una carga. Deep burden within Es una carga profunda dentro de mí for the United States para los Estados Unidos. country. Por supuesto que este país, como han escuchado en la conferencia del Día del Trabajo, los primeros 4 mensajes que hablamos fue concerniente a la estrategia de América. Hoy, un espacio del hablar del hermano Lee fue exactamente 40 años en el 81, cuando habló concerniente a la situación del mundo y el mover del Señor. Les recomiendo ese libro si no lo han leído. So I believe 40 years later, Brother Lee's belief and his thesis, if you will, had not changed. In fact, I believe it has been confirmed even the more. So today, I have a strong burden for the United States. Of course, the Lord's name is excellent throughout the whole earth, and we're here not just for one part of the earth, but indeed for the Lord's recovery throughout the entire globe. However, this country, USA, is a particular country, we believe, raised up by God in his sovereignty, in his providence, 200 to 300 years ago, as a very special place. And historians agree that there's no other country, especially a republic, and even more than that, that practices the system of democracy. There's simply not another country like this that existed on the earth ever, not to mention a country that was founded and raised up and become supreme, not only prominent, but attained to supremacy in the world order like this country has. That is not something that is of man's doing. Of course, this country is special in the sense it is a country founded by immigrants, even today, and because of its political system, because of El its sistema político its emphasis
un énfasis. I need the Spanish saints to kind of mute themselves, huh? I can hear you. On the unalienable rights of man in God's creation, the right to life, the right to liberty, the right to pursuit of happiness, the human rights, which is according to the natural law of God. De acuerdo a la, There's no other country like this. no hay otro país. And of course, the Constitution. Por supuesto, en la Constitución There would be other countries that hay otros países, aún en práctica, a técnicamente, constitutional government, con gobierno constitucional, but they have never por ejemplo, really Polonia, succeeded like this y country. nunca So han there's this thing known as the American triunfado como este. that is still Es ongoing. como un experimento. I was not born in this country. I was Aunque no nací en este país, 17 to go vine to acá cuando tenía 17 años en el colegio, I became a naturalized citizen. pero vine a ser, me naturalicé. Fue una decisión de mi parte Absolve my allegiance. para tomar mi Became an adopted citizen. vine a ser adoptado, ciudadano adoptado a los Estados Unidos. Yo soy americano, un chino-americano, y amo este país. No solamente por las razones obvias, but particularly sino particularmente from a divine view that con una visión see, hence the book that I just recommended to you. que recomiendo a ustedes. Pero este país, Especially selected especialmente seleccionado in this last. en estas últimas Said this, era, that el hermano Lee, to prophecy according to recuerdo la profecía, observation, it is de observación. that in another country will be raised No es usual que otro país venga a ser grande al Señor. it would take a long time for the Va a tomar mucho tiempo para que el Señor haga eso, y no hay tal tiempo. give you a small example Tomo un ejemplo. like no other country Este país, como ningún otro país, real not only ally para ser tanto los aliados, let me put it this way, but a friend déjame ponerlo en esta manera, es amigable y patriótico. Si ven esas palabras, como se le dijo a Abraham en el pacto que hizo con él, ese pacto todavía está en efecto. Esos que aquellos que te toman cuidado contigo, Israel, serán bendecidos, y esos los que no serán maldecidos. No hay otro país como América que tiene tal amistad con Israel por muchos años. Y yo podría decir, aún la situación corriente, país tras país, los árabes que no han firmado este acuerdo con Israel. Ustedes han escuchado que en los últimos años los Estados Unidos ha movido su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Es un paso no es cosa poca, y es una cosa por lo que este país es bendecido. ¿Por qué es eso? ¿Por qué Dios levantó al Imperio Romano? ¿Por qué levantó a Alemania? Lo hizo por una razón. Levantó a Inglaterra por una razón. Y Dios levantó a los Estados Unidos por una razón. Esta razón viene, es común y es simple. Y es para que se pueda facilitar el mover de Dios en la tierra en cierto tiempo, en cierta época.
aún en cierta disposición. El Imperio Romano fue levantado. Ese fue el tiempo cuando el Señor Jesús nació. Y aún la manera que Él murió en la muerte de crucifixión fue un castigo romano. Todo fue para cumplir la profecía del Antiguo Testamento, la profecía del Antiguo Testamento. Y entonces el imperio, el sistema fue transportado y unificó la lengua griega, permitiendo a los apóstoles que viajaran libremente y predicaran el evangelio libremente y comunicarse fácilmente, todos para avanzar el evangelio y levantar iglesias y el avance del reino de Dios en la tierra en ese tiempo, al menos en el oeste. Después de 1500 años de transformación con la iglesia romana, Dios tenía que moverse con su recobro y así levantar a Alemania. Con Martín Lutero fue permitida la reformación, que la reformación tomara tiempo, y ese fue otro paso. Después de eso, Dios tenía que levantar en los 1800, en 1900, en las primeras partes de la edad de los 2000. ¿Para qué? Para propagar el evangelio de gracia a través de toda la tierra, literalmente. Porque esta pequeña isla de Inglaterra, había venido a ser el imperio sin que el sol se pudiera sentar. Tenía colonia en cada zona del mundo. Y por eso muchos misioneros viajaron y llevaron el evangelio de Cristo a estos lugares y evangelizar las personas ahí. Eso fue una cosa grandiosa. Es una gran comisión de Cristo dada a sus discípulos. No solamente el evangelio que usó Inglaterra de levantar los más altos maestros cristianos para estudiar la palabra de Dios, para traer una revelación más profunda y la más importante, lo más importante, la central de la visión divina, incluyendo los hermanos, los profesores, esos que estudiaron el reino de la profecía. Usó a Inglaterra para recobrar la gran verdad de la grandiosa aún, pero se perdió la noticia dejada a un lado de la Biblia. Y también la verdad siguió para alcanzar muchas partes de la tierra, incluyendo América. Saben, si alguno de ustedes estudió la historia de América en los 1730 y aún antes, antes de la independencia, antes de que los Estados Unidos fuera fundado, había un avivamiento en las colonias de América, las colonias de Inglaterra en América. Ese avivamiento en esas 2 décadas, un hombre que se llamaba Jonathan Edwards fue conocido ser uno de los figuras jefes en esa, pero no solamente fue él, sino que Whitefield, no solamente él, sino que los hermanos Wesley, John y Charles Wesley, que vinieron de Inglaterra a estas colonias y viajaron toda la costa hasta Georgia, de Nueva Inglaterra, arriba y abajo de la costa. Y en ese tiempo había una religión cristiana,
la iglesia cristiana se había levantado, lo que usted le llama, las personas habían perdido interés en Dios, que estos, para comenzar un avivamiento, ellos viajaban arriba y abajo para avivar. Los historiadores de Estados Unidos vieron que el impacto de ese avivamiento, aún lo sentimos hoy, no solamente fue así, sino que ese gran avivamiento tenía una influencia profunda en la formación de este país. El hecho de que este país fue establecido y fundado a través de con valores cristianos, reconociendo la palabra de Dios, y ustedes saben eso, en esos documentos tempranos, llenos de referencias a la palabra de Dios. Esas personas, los padres que fundaron, eran cristianos, eran predicadores cristianos del Evangelio. Y tenía un temor a Dios, confiaban en Dios. Cuando se juntaron para pronunciar la declaración de independencia, comenzaron como una oración, todos ellos. Ellos oraron, estudiaron la palabra de Dios y oraron antes de la apertura de todas las sesiones de la discusión de la proclamación de la independencia. No es un documento hecho por hombre. Está ahí la soberanía de Dios detrás de él. Y así pasó. Hermanos y hermanas, no es otro país como los Estados Unidos. No hay otro país. Personas van a pensar que yo tal vez estaré muy enamorado de este país, que soy tal vez demasiado patriótico. No, hermanos y hermanas, no me considero bajo esa bandera. No estoy aquí para hacer América grande, no soy de un movimiento político, pero digo la verdad, yo creo en esta visión que la tenía el hermano y la pasó a nosotros. Y yo hablo de esto sueltamente, yo creo en él, yo estoy convencido por eso. ¿Dónde está el mover de Dios en toda la tierra? Este país es especialmente importante para ello. Y tenemos que orar en estos días por este país. La elección ya viene y el Señor va a mantener este país para Dios mismo. Este país que mantenga su dirección en el mundo para proveer el orden y paz hasta cierto grado, todo a través del globo, para que pueda mantener la supremacía, no para él mismo, sino para Dios. El movimiento en la tierra antes de que Él venga. Necesitamos orar por ello. Y yo creo que muchos cristianos están orando. No solamente nosotros, los cristianos, los creyentes, hermanos y hermanas, en todas partes de este país. Yo creo que muchos han estado orando. Y te digo la verdad, yo me he unido a la oración de ellos en el Espíritu. Orando por este país. Mi visión es muy diferente. Mi visión puedo ser que más alta de acuerdo a la palabra de Dios, porque vemos algo en el centro, el plan del centro del plan, en la economía eterna de Dios. Vemos algo concerniente al trabajo, del recobro. Vemos una verdad más profunda y más alta. Nosotros vemos la línea central del mover de Dios. Y nuestra oración debe ser más elevada.
aún por su mover en su recobro, el recobro que necesita para mantener en los Estados Unidos. Yo les pido que oren. Si no se han unido a visitchange.org, después de únense y después de esta reunión y únanse para las oraciones diarias. En lo que falta del mes de octubre y hasta la elección, cada semana, esos puntos serán orar por este país de los Estados Unidos. Esta semana, toda la semana, fue en la economía de Dios en contra del caos satánico. Es una batalla, hay una guerra. Satanás está aquí para sembrar caos, para frustrar la economía de Dios. Pero hay una economía divina y es real, que va a prevalecer sobre esta situación caótica. Y hoy estamos aquí que nosotros debemos ser los vencedores, parados en la economía de Dios, moviéndonos en la economía de Dios, que sea cumplida. Hermanos y hermanas, todas estas cosas que estoy hablando, ¿es un cuento de hadas o es realidad? Yo creo firmemente que lo que estoy hablando es la verdad. Y si lo es, hermanos y hermanas, tenemos responsabilidad, que llevamos una responsabilidad. Tenemos un deber, una comisión del Señor para pararnos junto con Él, todos nosotros. Y lo puedo decir, esto realmente, al final del día, es la comisión al recobro del Señor. Así que, hermanos, mi llamado a ustedes, levántense. Levántense en estos días. Necesitamos un avivamiento entre nosotros. Necesitamos despertar de nuestro adormecimiento. Necesitamos despertar de nuestra inactividad. Necesitamos ser avivados y renovados para que nosotros, para encajar al Señor y operar con Dios en su recobro, las iglesias locales, que es para que así el deseo de Dios será cumplido en la tierra, que su reino venga, que su nombre sea santificado en la tierra, así como es en los cielos, que su cuerpo será edificado como su novia, para que su novia sea preparada. Todo en visión a su regreso inminente. Su recobro también en una razón en esos mensajes. Hablando de avivamiento, lo que es mi carga para el recobro del Señor y especialmente las iglesias en los Estados Unidos, las iglesias locales en Estados Unidos, y estoy muy cargado por el sur de California con 50 iglesias, por lo menos. Y en esta mañana yo estoy hablando a la iglesia en Long Beach. Mi carga es para ustedes hoy. Necesitan orar para un avivamiento para la iglesia en Long Beach. Y orar para avivamiento de las iglesias en América. Lo digo de nuevo. No solo para Long Beach, no solo para América, sino para el gran mover del Señor en su economía. Por los dos himnos no los pueden abrir. Las oración para avivamiento en estos himnos en
versos en el profeta de Habacuc, capítulo 3. Dice que la oración de Habacuc oró de esta manera, entre otras cosas. Y comenzó la oración, dijo: oh Jehová, aviva tu trabajo en medio de los años. Sea conocido. Era una oración clásica. Este profeta y muchos de los amantes del Señor han orado en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Israel, el profeta, los profetas, porque la apostasía y la idolatría, por la infidelidad y incredulidad, fueron abandonados por Dios. Siguieron a la cautividad. Aún fueron esparcidos por todos los cuatro vientos hasta hoy. Están orando por una restauración prometida por el Mesías. Y ese es Cristo en su regreso. Ese es un tiempo que Israel será restaurado. Y están orando por esto. Y para nosotros los cristianos creyentes, aunque no hemos estado en el Antiguo Testamento, no estuvimos en la dispensación del Antiguo Testamento, de acuerdo a Pablo, somos los Israel reales, los hijos de la fe. No estamos equivocados para nosotros que tomemos esta oración como nuestra. Esta oración por avivamiento. Déjeme terminar mi pensamiento aquí. Y ustedes pueden regresar para cantar, para orar en el himno 777 y 778. Esos comienzan con cada estrofa: aviva tu trabajo, oh Señor. Aviva tu obra, oh Señor. En el 778, aviva tu trabajo, querido Señor. Se los dejo a ustedes porque no tengo el tiempo. Pero estos son buenos himnos. Aquí, en esta oración de Habacuc, nos han enseñado por el hermano Lee, y tú puedes leer su Biblia con las notas de pie. Y de hecho, si quieren entrar en el estudio de vida de Habacuc, dice en esta oración, le estoy tomando las palabras, Habacuc representa todos los elegidos de Dios a través de las generaciones. Todos los elegidos de Dios. Nosotros somos sus elegidos del Nuevo Testamento. Israel era su elegido del Antiguo Testamento. Tal oración por avivamiento, por la condición de falla, de nuevo y de nuevo. Ellos fueron personas que oraban también de nuevo y de nuevo y de nuevo por un avivamiento de los elegidos de Dios. Entre los elegidos de Dios siempre ha habido una aspiración para ser avivados. ¿Es correcto decir, hermanos y hermanas? Es correcto. Es bueno, es necesario. Para nosotros que amamos al Señor, que amamos su iglesia, su trabajo aquí en el Antiguo Testamento, en cierto sentido, se refiere al trabajo de Dios y por Israel. En el Nuevo Testamento,
El trabajo de Dios es y por la iglesia que ha reemplazado a Israel. Cuando oramos hoy, aviva tu obra, oramos por la iglesia de Dios. Aviva tu iglesia, oh Señor. Esto es correcto. Esta es una buena oración. Esta es una oración que se necesita. Los elegidos de Dios nunca fallan, nunca duermen, nunca son distraídos. No hay necesidad de orar esta oración. Pero el hecho del asunto de que esto pasa de nuevo y de nuevo, después de un tiempo, un avivamiento, y entonces las personas caen de nuevo entre una situación desoladora, entre una situación pecaminosa, dentro de apostasía. Ellos abandonan a Dios, abandonan su obra, abandonan la ley de Moisés. Habla a las personas del Antiguo Testamento. Y Dios tiene que castigarlos. Dios levantó naciones para disciplinarlos. Ellos tenían que orar. Y en estos meses estamos orando. Hemos hablado mucho acerca de la oración en el Antiguo Testamento. Algunas veces pueden regresar a Crónicas y leer la oración de Salomón a la dedicación del templo. Era una gran oración. En esa oración que nosotros encontramos los principios de la oración apropiada, que fue dirigida a la tierra, a la ciudad de Jerusalén y a la casa de Dios. Allí es donde la encuentran, la oración apropiada. Y en Daniel, en cautividad, él acordó de acuerdo en esa manera. Abría sus ventanas y se fijaba él mismo con su rostro hacia Jerusalén, porque Israel estaba en cautividad. Y debido a su oración, Dios levantó el rey Ciro de Persia para dar un decreto de regreso de su pueblo. Fue un gran avivamiento de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia, en los últimos 2000 años, esta clase de oración ha sido común. Yo diría que han habido mucho avivamiento, han estado documentados, algunos pequeños, algunos grandes, otros conocidos, otros desconocidos, pero en cada paso en la obra del Señor, en el Nuevo Testamento, en el recobro del Señor, en la era de la iglesia, en los últimos 2 años, cada movimiento fue en el principio de avivamiento. La reformación, en cierto sentido, fue un avivamiento de la apostasía del catolicismo. Lo que Dios hizo en Inglaterra, en esas centurias, fue una obra de avivamiento. Y hoy, hermanos y hermanas, todavía necesitamos avivamiento. Aún el recobro del Señor necesita un avivamiento, porque periódicamente las personas del Dios, el pueblo de Dios, que están interesados en que el amor de Dios se vuelve frío, su corazón se disminuye. En vez de una condición de ser viviente y actividad y cargas, la condición de que es uno que podemos describir, que es una situación de muerte,
de natalidad. Esto pasa de tiempo en tiempo y no podemos decir que esto no pase entre nosotros. Aún entre nosotros, el recobro del Señor, estas cosas pasan. A este tiempo, que esos que aman al Señor tienen una carga de orar, tienen una aspiración: Señor, este no debe de ser, esto no es correcto. Ha sido mucho tiempo hemos estado así. Esta es una condición abnormal de tu pueblo. Oh Señor, aviva tu obra, aviva tu iglesia, aviva los santos, aviva los hermanos y hermanas, aviva nuestras reuniones, aviva nuestra predicación del Evangelio, aviva nuestro corazón, aviva nuestro espíritu. Señor, aviva tu recobro una vez más. Desde la caída del hombre, todo el universo fue traído a una condición de decaimiento, de esclavitud, todo el universo, de corrupción, desde la caída de Adán. Aún todo el universo está añorando, de acuerdo a Romanos 8, está añorando por liberación de esa clase de esclavitud. Eso no puede suceder hasta la revelación de los hijos de Dios. Pero aún así, ellos están añorando, gimiendo. Y mientras nosotros estamos cerca de cuando estamos en la carne, estamos añorando para ser liberados de esa una vez por todas, de la degeneración, de debilidad, del pecado, de la carne, de nuestro yo, de la naturaleza, de lo natural. Todas estas cosas que son producto de la caída del hombre. Todos nos estamos añorando ser liberados. Y queremos orar de esa manera. Señor, libéranos. Regresa, Señor. Aún el regreso del Señor. Que podamos ser liberados. Cada día, hermanos y hermanas. Es correcto para nosotros decir: no, Señor, avívame hoy. Yo no quiero estar muerto, no quiero estar tibio, no quiero ser estéril, no quiero estar durmiendo, no quiero estar inactivo, no quiero estar viejo. Es una manera de describir la condición de que ser avivado de la vejez. No critico al hombre, pero la última es un poco de historia. Esta iglesia en Long Beach, 44 años, no es un tiempo corto. Yo fui un joven hace 44 años. No hace mucho. Y por eso ese gran número de años, inadecuadamente, va a haber decadencia, un proceso de envejecimiento. Venimos a ser viejos, inactivos, sin uso. No estamos vivientes, no estamos entusiasmados, estamos inactivos, sin energía como antes. Todas estas cosas son, el cuerpo se viene enfermo y eventualmente muere. Así que, aún colectivamente como iglesia, esta clase de cosas pueden suceder. Aún el recobro del Señor. La última vez, no sé si les dije, la última semana, el hermano Lee, Witness Lee, en 1973,
cuando dio un entrenamiento en Los Ángeles, hablando acerca de la historia de las iglesias locales entre nosotros, nos dijo que hay 4 avivamientos a ese punto. En el recobro, el primero, cuando el recobro fue formado en Chifu, por el orar de Watchman Nee, por la predicación de Watchman Nee, que trajo esta gran verdad de la seguridad de salvación. Después de 20 años, en 1923, el segundo en 1935, después de 12 años. Aún el hermano Lee, Watchman Lee estaba experimentando esa clase de envejecimiento, de mortandad. Había necesidad, personalmente, que fue a visitar al hermano Lee en Chifu en 1935, y el Señor lo levantó un avivamiento personal en Watchman Nee. Por toda la semana tenían conferencias prevalecientes, trayendo un avivamiento genuino. No estamos hablando aquí a esa clase de ese avivamiento como lo practican los pentecostales, que algo cae del cielo y comienzan a hablar en lenguas y hacen milagros. No estoy hablando de esa clase de avivamiento. No estoy hablando algo que es ingenierizado por el humano. El avivamiento genuino es por el Espíritu. Algo que es iniciado y llevado a cabo por el Espíritu, en nuestro espíritu. Un avivamiento genuino es un avivamiento de vida, un avivamiento de verdad, un avivamiento de nuestro vivir, un avivamiento de nuestro servicio a Él. En 1935, el hermano Nee habló sobre la vida que vence. Ahora hay un libro que es La vida que vence. Mensajes dados por el hermano Nee, dados en hermano Nee en ese tiempo. Hay un avivamiento entre nosotros. Y todavía éramos pequeños en esos tiempos, pero es un avivamiento genuino. En 1942 al 43 que tuvo el norte de China, en el pueblo del hermano Lee. Ese avivamiento fue un avivamiento de la practicalidad de la vida de la iglesia, porque el hermano Lee había recibido una blueprint, un bosquejo del hermano Nee para edificar la iglesia. Y en 1942 y 43, en la iglesia en Chifu eran cientos, 7, 8, 900. Y ninguno en 1942 se fue 100 días sin parar. Cada día se reunieron. Nadie lo anunció eso. Nadie lo puso como horario. Y los santos se reunían juntos. Esos eran días difíciles. Estaba la guerra. Japón había invadido China. Había una situación ahí. Pero aún así, la vida práctica seguía y resultó en un avivamiento. El próximo avivamiento fue en 1947 y 48, cuando el hermano Nee el hermano Nee reanudó su ministerio en China, una iglesia local. Y por la renovación del ministerio del hermano Nee, un gran avivamiento se levantó en Shanghai. Fue muy grande entre nosotros. Y ese avivamiento causó que el evangelio se esparciera a toda la China. Cientos de iglesias locales fueron levantadas. El avivamiento fue traído como fuego. El testimonio del Señor se esparció y siguió en Taiwán. Cuando el hermano Lee fue enviado a Taiwán, por la situación política estaba cambiando.
Y esos 10 años en Taiwán, después que él fue a Taiwán, en unos pocos años, los años de santos crecieron, el número de santos creció de 450 a 40.000 santos en unos pocos años, en 1950, de 400 a 40.000. En 1973, cuando llamó estos avivamientos, dijo, entre nosotros han habido 4 grandes avivamientos, pero ahora le gustaría decir que hubo un quinto, fue un avivamiento en los 60 en Elden Hall en Los Ángeles. En 1969 fue lo más elevado de ese avivamiento. Había una edificación en los 60 y ese avivamiento comenzó a minimizar en los 70. Ese avivamiento resultó en una expansión en este país de las iglesias locales. Todas las ciudades grandes en los Estados Unidos. El número de santos creció de 30 o 40, no más de 50. En el tiempo cuando nosotros emigramos a Orange County, el condado de Orange, de Los Ángeles, cuando los primeros 4 estudios vida, si ustedes se recuerdan, el número era de 1.500, casi 5.000 santos en este país. Fue un gran incremento. Hermanos y hermanas, eso debe ser el quinto avivamiento entre nosotros. Y hoy, y ese tiempo hasta hoy, ¿cuánto es? Hace 42, 50 años. Y el recobro del Señor ha estado plantado en Estados Unidos en una manera sólida. Nadie puede, el recobro está aquí para estar, no importa lo que pase. Pero la carga es la condición del recobro del Señor. La condición. ¿Cuál es nuestra condición? Yo les puedo decir, 2 años antes, 3 años antes de que partió con el Señor, nuestro hermano, después de haber liberado la revelación más alta, hasta de haber cercado la manera ordenada por Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Él dijo esto. Él dijo esto. Él dijo, yo espero un nuevo avivamiento. Tal avivamiento puede ser el último avivamiento, el avivamiento más grande. Seguramente no estaba hablando de las iglesias pentelocales, que muchos están esperando algo que pase, milagros y todas esas cosas, sino un avivamiento genuino de vida y verdad en la iglesia, en las iglesias locales. Ellos están trabajando la verdad que hemos recibido. La manifestación de un vivir del hombre corporativo, un vivir del Dios hombre, edificando la vida de la iglesia de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la ordenación de Dios. Todo esto fue su sueño, fue su carga, y nos dio
les dio la carga. Hermanos, oren por esto, oren por esto. Oren cada día por esto a los hermanos colaboradores. Yo no puedo decir por esto, yo no puedo decir que ore por esto cada día, pero les puedo decir que son 23 años de que nuestro hermano nos dejó. En principio, yo he tenido esto en mi corazón y esta oración, esta añorancia de avivamiento, regresando al libro de Habacuc, no nos ha abandonado. Esto es lo que me motiva en mi servicio, en mi trabajo, en mi obra, en mi ministerio. Y aún la razón que le estoy hablando hoy, así de esta manera hoy, es por eso. Hoy me gustaría dejarles a ustedes, hermanos y hermanas, y pasarles a ustedes, infundirles a ustedes la carga a orar por tal avivamiento. Les dije a algunos hermanos y hermanas ayer, que este versículo en Isaías, ¿Isaías qué? Isaías. No, en Salmos, Salmo 85, versos en los santos del Antiguo Testamento. Esta oración fue emitida. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y causa indignación para que podamos ver. ¿Estará enojado con nosotros por siempre? ¿Vas a dejar tu enojo de generación por generación? El verso 6. No nos avivarás tú de nuevo, que tu pueblo se disfrute, regocije en ti. Yo sé que es un verso del Antiguo Testamento, pero en sentimiento, en aspiración y sentimiento, espero que todos vamos a orar de esta manera. Por Long Beach, por las iglesias en los Estados Unidos, por el recobro del Señor de este país. Señor, ¿no nos vas a avivar? ¿No nos vas a traer un avivamiento entre nosotros? Yo espero que Él lo hará. Ahora, la definición del avivamiento. La definición de avivamiento es dar vida, ¿verdad? Restaurar vigor a ciertas cosas, ciertas personas, ¿verdad? Supóngase que yo me desmayé y vienen a resucitarme, ¿verdad? Van a revivirme porque estoy muriendo. Y entonces me pompean mi corazón, me dan un CPR, me reavivan. Yo perdí mi conciencia. Me caí durmiendo. Estoy medio muerto. Yo pierdo mi vigor, mi energía para hacer cosas. Y algo está hecho para resucitarme, para rejuvenecerme, para revitalizarme. Es el significado del avivamiento, para regresarme a la conciencia, a ser consciente, para traerme a la vida, para que pueda ser activo de nuevo, para que venga a ser floreciente de nuevo. Sí, estoy en un estado de depresión, de muerte, de un estado de indiferencia.
de una tibiedad y luego soy reavivado, hermanos y hermanas, y ahora soy vitalizado. En vez de ser inusual, sin uso, ahora soy activo, soy funcional, soy energizado, haciendo cosas. Eso es la condición del avivamiento. Ser refrescado, ser reavivado, disponible para llevar a cabo mi trabajo, mi obra. Hermanos y hermanas, me gustaría sugerirles que hoy en las iglesias locales estamos cortos de la verdad. Estamos llenos de la verdad. Pero cuánto está constituido es otro asunto. Pero estamos llenos de la verdad. Miren los libros detrás de mí. No estamos cortos de la verdad. Hermanos y hermanas, tenemos aún la revelación más alta de la revelación divina. No estamos cortos sabemos la vida, conocemos la vida. Sabemos que el Señor está en mi espíritu, Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Sabemos eso. ¿De qué estamos cortos? No estamos cortos de nuestra reunión porque nos reunimos por el Zoom. Aún esta pandemia que nos ha encerrado, todavía nos reunimos, gracias al Señor. Esto es una gran cosa. Todavía llevamos cosas en la vida de la iglesia. Con esto y los otros servicios, no estoy minimizando eso. Yo digo, osos no son las cosas que estamos cortos, pero hay una cosa que estamos cortos. Una cosa que estamos cortos es vitalidad. Es un vivir, un avivamiento, un vivir. Necesitamos ser despertados. Necesitamos ser rejuvenecidos. Necesitamos ser avivados. Volvernos vivos. Nuestro amor por el Señor, nuestro amor por la humanidad, nuestra carga sirviendo al Señor en el Espíritu, nuestro corazón para las personas, por el mundo, por el Evangelio. Los grupos vitales, si escucharon esos términos, los grupos vitales, vital significa viviente. Me gustaría meter, la necesidad primaria en la iglesia local. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero después de hemos hecho cosas que han venido a ser rutinarias, viejas. Estamos aquí manteniendo algo, en un mantenimiento, en una manera de mantenimiento, una vida de iglesia mantenida. Pero sentimos que algo falta. El dinamismo, la energía, espiritualmente hablando, el poder de la vida que causa que la vida florezca, crezca. Necesitamos orar por la lluvia, mucha lluvia. En el Antiguo Testamento oraban por la lluvia, que tornaba el desierto en jardines, que los ríos pudieran correr en la tierra seca, que el incremento de vida, la multiplicación de vida, que estuviera ahí de nuevo. Pero las iglesias no estuvieran viejas. Hermanos y hermanas, ¿están de acuerdo conmigo? Primero, ¿están de acuerdo que esto es posible? Yo creo que es posible completamente. No en una manera milagrosa. Me gustaría terminar, si tomo algunos minutos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Me gustaría decir, número uno, es orar.
hermanos y hermanas, y la iglesia en Long Beach orara, todos los santos oraran para ellos mismos individualmente, y que de compañeros 2 o 3, solo orar y orar diariamente. Por esto, aviva tu iglesia, oh Dios. ¿No vas a reavivarnos, oh Dios? Reaviva a los santos, reavívame a mí, reaviva a mi esposa. Avívanos, oh Dios, en tu recobro. Estos son días de oración. No es algo que es humanamente manufacturado. Tiene que ser la lluvia del Señor. El Señor soplando de su Espíritu Santo. El Espíritu que da vida. Espero que podamos orar. El Señor está ansioso de esa oración porque es acerca de su trabajo. Es acerca de su iglesia, su testimonio en Long Beach. Señor, renueva la iglesia en Long Beach. No es una iglesia. Hazla joven de nuevo. Quita las arrugas. Renueva nuestra fuerza. Avívanos, oh Dios. Oh Señor. El hermano Nick nos encargó que oráramos diariamente. Orar por esto. Hermanos y hermanas, oren. Hermanos, oren. Aún jóvenes, hermanas jóvenes, oren. La segunda cosa es well, let me say this. Why do we need to pray? Because ¿por qué necesitamos orar? Porque orar es la manera más elevada para nosotros para contactar a Cristo. Contactar al Señor, quien es no solamente nuestra vida, pero es la resurrección misma. Él es la realidad de la resurrección. ¿Saben qué nos trae el avivamiento? La vida de resurrección. Sale de la muerte. Yo estaba pensando, ¿se recuerdan a Lázaro? Él estaba muerto, fue puesto en la tumba. El Señor vino y dijo, y le dijeron, ha venido tarde, si hubiera venido antes, él ya apesta. Les digo, la resurrección del Señor no le importa de la peste, le importa de los días. Cuando la resurrección se presenta, la vida, a él es la vida de resurrección. Y la realidad de la resurrección no es solo otra cosa, sino el espíritu de vida. Y hoy, hermanos y hermanas, la oración es la manera de tocar el espíritu. Recibir el espíritu. Como el Señor, respira en nosotros el respirar de vida. Estoy respirando todo lo que el Señor. Ahora el Señor sopla entre nosotros. Sopla entre nosotros. Respira en nosotros y sopla en nosotros para nuestro poder. Estas son las dos partes de vitalidad. Viviente y activa. Viviente para nuestra existencia y actuando para nuestro servicio, para nuestra predicación del Evangelio, para pastorear a otros. Esto es lo que necesitamos hoy. Yo quiero ver la iglesia en Long Beach, la iglesia en el sur de California, experimentando tal avivamiento en estos días. Pero alguien tiene que orar. Así que júntense a orar esta oración definitiva. Oren en esta manera definitiva. Aviva la iglesia, aviva nuestra iglesia.
Pray for yourself, pray for the saints. Oren por ustedes mismos, oren por los santos, oran por los ancianos, los que llevan la delantera. Y otra cosa que quiero decir es, inviten el Espíritu que venga. Como cuando lo contactamos, cuando lo tocamos, necesitamos ¿qué? Confesar. Necesitamos arrepentirnos. No solamente de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestras transgresiones, pero aún tenemos que arrepentirlo y confesar nuestra mortandad, nuestra vejez, nuestra mundanalidad, nuestra esterilidad y nuestros oren de esta manera. Dice aquí en Isaías capítulo 57, dice que su nombre es santo. Voy a con un espíritu, avivar el espíritu de los bajos y avivar el corazón de los que están contraídos. Vamos al Señor, humillémonos ante Él. Vengamos frente al Señor. No en una manera deshonesta, vengamos al Señor. Vengamos con un corazón contrito, con humildad. Y pidamos al Señor que nos reavive. Dice que nos va a avivar el espíritu de Él. Él va a avivar el corazón del contrito. Nuestro corazón y nuestro espíritu debe ser una condición derecha cuando venimos a Él. Señor, visítanos de nuevo. Y hay algo en mi corazón que necesita ser tocado, que necesita ser expuesto, que necesito alejarme de Él, es arrepentirme. Si hay algo en mí en contra de otro hermano, de otra hermana, si hay algo en mí que es una ofensa a la iglesia, a ti, Señor, el Señor va a tocar, el Señor va a hablar. No es una cosa poca hacer tal confesión. Avívanos, avívanos con un pueblo humilde, pidiéndole a Dios por perdón y salvación y avivamiento y renovación. Oren por esto. Oren por esto. Hermanos y hermanas, me he pasado 10 minutos de lo que yo debería. Y yo termino con esta nota. Y esta nota es en el libro de Isaías, Oseas, capítulo 6. Oseas es un llamado a Israel. El profeta dice: vengan y regresemos, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hermanos y hermanas, yo amo esto. Hay 2 días aquí, el tercer día viene. Por supuesto, este es un tipo, una profecía concerniente a Israel. El tiempo de desolación de Jerusalén, de Roma en los 70. Israel ha estado en un estado de desolación hasta hoy. Han sido 2000 años. Para Dios un día son 1000 años es un día,
Oseas profesó, y después de 2 días, en el tercer día lo va a levantar, prediciendo la venida del Señor de nuevo para traer una restauración para todo Israel. Eso es la era del milenial. Hermanos y hermanas, espero que nosotros tengamos tal realización, que de alguna manera hemos estado en 2 días por un periodo de tiempo, pero hay un tercer día que viene, el día de la resurrección de Cristo. Él resucitó en el tercer día. El tercer día se refiere a la resurrección del Cristo neumático, del Espíritu vivificante. Él es el tercer día real. Cuando contactamos tal Cristo, cuando vemos tal Cristo, somos llenos, somos saturados. Seremos transferidos de nosotros, de los 2 días, al tercer día. Y eso es el día de su resurrección. Y eso es un avivamiento genuino. Oseas dijo esto después que habló del tercer día. Dijo: ten y conocemos y persigamos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Yo miro al Señor para que la lluvia venga a su recobra, aún mucha lluvia, la lluvia tardía que remoja la tierra, a nosotros, a nuestro corazón colectivo, para que produzcamos fruto de nuevo. Va a haber agua todo alrededor. Que la vida de la iglesia no sea un lugar seco, sino un lugar que van a haber ríos y arroyos, que va a haber fruta, mucho fruto. Va a florecer la vida de iglesia. En muchos van a entrar, muchos van a ser restaurados. Hermano, yo voy a parar acá. Espero que podamos tomar esta palabra y contactar al Señor para orar en estos días por esto. Amén.